Una semana más continuamos aquí en Escuela Sabática Viva, disfrutando de este viaje con Marcos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido esta semana? Pues muy bien y contento de estar de aquí. Y ya casi sin darnos cuenta, con esta lección pasamos al Ecuador del trimestre. Sí, vamos avanzando. En la lección 7 ya. Sí, ¿Y cómo te sientes al llegar hasta aquí? Bien, muy bien. Ojalá se nos haga más largo. Vamos a tener que pedir al equipo de Escuela Sabática Viva otras 2 lecciones más. Pero de momento vamos a empezar con la lección 7, que lleva como título Enseñar a los discípulos. Y está dividido en 2 partes. Una parte la vamos a ver esta semana y la próxima semana la siguiente parte. Hay un versículo de memoria. Dice así, registrado en Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Este texto nos invita a orar. ¿Os parece bien que oremos? Sí. Bien. Querido Señor, buen Dios, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Tomamos este texto como referencia para hablar contigo ahora y queremos seguirte. Enséñanos esto de negarnos a nosotros mismos y también lo de llevar nuestra cruz para poder seguirte. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, pues parece que no, pero Marcos son 16 capítulos y ya estamos terminando el 8. O sea que ya nos adentramos en la segunda parte. Y en esta ocasión hay un milagro. Marcos, pues ya sabemos que los milagros es la acción, lo hemos dicho desde el principio. Y en esta ocasión es un milagro un tanto especial, porque Jesús lo hace por etapas. Parece como que se queda medio hecho, pero el milagro no acaba de terminar como debía de terminar, pero luego él lo retoma y lo finaliza. Bueno, yo pregunto, ¿y por qué no lo hizo todo una vez? A ver, ¿qué os parece? No sé, ¿qué te parece, Diego? ¿Por qué, actuando de esa manera, qué es lo que él piensas que, o piensas tú, qué piensas que él quería enseñar a sus discípulos procediendo de esta manera? Bien, siempre cuando vemos a Jesús actuar, él dice, ¿no? Observad, oíd. Y él algo quiere enseñar. Y especialmente en este momento en el que ya se encamina hacia la cruz y está enseñando a sus discípulos. Está enseñándoles a sus discípulos a ser discípulos. Esta es una masterclass de Jesús, ¿no? Y hay varios comentaristas. Y tomo, por ejemplo, en el comentario bíblico de la Biblia Estudio Diario Vivir, dice que se hizo en 2 etapas porque quiso enseñar a sus discípulos era que en ciertas ocasiones la sanidad llega gradualmente. No siempre es instantáneamente. De golpe. Sí, de golpe, ¿no? O también que la vida espiritual no siempre es percibida con claridad desde el principio. Al principio pues no sientes como que ya todo va bien, estoy con el Señor, sino que hay un proceso. Luego también hay otro comentario, que es el comentario de la Biblia de Estudio de Andrews, y trata de explicarlo de la siguiente manera. Dice que Jesús primero usa un tratamiento casero común de la antigüedad. ¿Bien? La saliva era considerada medicinal. Así que lo que resulta en esto resulta en una curación parcial. La medicina la medicina que se utilizaba produce una curación parcial. La segunda etapa de la curación fue hecha por sus manos. Y al poner las manos en los ojos del afectado, sin saliva, se cura. De aquí que la explicación que nos dan es que este relato de la curación en 2 etapas ejemplifica la combinación de lo médico con lo espiritual para efectuar una curación. La enseñanza básica para los discípulos entonces era la confianza en las promesas de Jesús, ya sea en una etapa o en 2, porque son verdaderas y lo más importante es que se cumplen. Así que esta lección dejó a sus discípulos y para nosotros hoy también. Amén. Así que hay momentos en los que nosotros esperamos que el milagro ocurra ya, que las cosas se hagan ya. Pero efectivamente. Dios tiene sus tiempos. Y que en el proceso crecemos, maduramos. Y eso hace parte de cómo formar a los discípulos. Y nosotros hoy también necesitamos esa formación. Es una lección muy interesante la que él les quiso dar. En esta lección son maneras de cómo Jesús adoctrinaba
Y no a veces, y no precisamente por palabras, sino que él en su actuar también hacía las cosas de modo que ellos pudieran reflexionar. Y aquí hay una gran verdad espiritual también que nosotros tenemos que aprender, y es que las cosas nunca, o casi nunca vienen de golpe, necesitan su maduración, necesitan su tiempo, y de esa manera se entienden también mucho mejor. Bien, avanzando en el texto, en el mismo capítulo 8, los versículos 27 al 33, nos encontramos con que Pedro pasa en un momento de ser el ejemplo, Un segundo. de ser el ejemplo, pasa a estar en otro momento terrible, ¿no? Jesús pregunta, ¿quién soy? ¿No? ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, unos dicen que es Elías, otros el profeta, que ha de venir, y la pregunta luego llega a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro, guiado por el Espíritu, da la respuesta del propósito del libro de Marcos. ¿Sí? Eres el Hijo de Dios, ¿sí? Eres el Mesías. Pero después Jesús anuncia nuevamente que ha de morir, lo que le ha de pasar, y Pedro se interpone. Y Jesús llama a Pedro, y es el momento curioso en el que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pobre Pedro. Pobre. ¿Qué lección aprendieron los discípulos de este momento, de esta situación? Pedro estaba a veces arriba del todo y a veces caía rapidísimo, ¿no? Lo que acabas de decir, Pedro reconoce a Jesús como Mesías, pero acá hay una cosa, tanto a Pedro como a los demás discípulos y como a cualquier judío de esa época, a ellos les habían enseñado que venía el Mesías. Ellos reconocen en Jesús ese Mesías, pero ¿cómo era el Mesías que a ellos les habían enseñado? Era un Mesías poderoso, era un Mesías que venía a conquistar, a devolverles la gloria como nación. Y Jesús que le dice, sí, yo soy el Mesías, pero no soy esa clase de Mesías. Yo soy un rey, pero no tengo un trono, yo tengo una cruz. Y claro, esto a ellos no les gusta. Ellos toda su vida han creído otra cosa y han esperado otra cosa. Y Jesús viene y dice, no se equivoquen. Entonces ahí es cuando Pedro se lleva a Jesús aparte, que también el personaje de Pedro es muy interesante, ¿no? Jesús, vení, ¿qué estás diciendo delante de la gente? ¿No? Y Jesús le habrá mirado a Pedro, pero sí que me gusta mucho que Jesús hay ocasiones en las que dice cosas fuertes, que a veces nos cuestan, pero cuando Jesús lo hace siempre, con mucho respeto, con educación, y siempre tiene una intención, y Jesús hace las cosas con amor. De hecho, hay una cita en El Deseo de todas las gentes, página 385, que dice, Satanás se había interpuesto entre Pedro y su maestro, a fin de que el corazón del discípulo no fuese conmovido por la visión de la humillación de Cristo en su favor. Las palabras de Cristo fueron pronunciadas no a Pedro, sino a aquel que estaba tratando de separarle de su Redentor. Jesús en realidad el que se estaba dirigiendo era Satanás mismo. Le estaba diciendo, salí del medio, estoy con mis discípulos, estoy con ellos, no te metas, no te entrometas. Y de hecho es lo mismo que Jesús hace con nosotros hoy, como decíamos en otra lección, ¿no? Como dice en Santiago, acérquense a Dios y el diablo huirá de vosotros. Si estamos cerca de Jesús, el diablo al final se va a separar. Y Jesús va a hacer todo lo posible para separarnos del diablo. Ahora, seguir a Jesús, como dijimos en otras ocasiones también, tiene un costo. El discipulado es costoso y en algún momento algo nos va a costar. Unos versículos más abajo, en el versículo 34 del capítulo 8, me encanta una cosa que leí de un autor una vez. Él decía, Jesús hace la invitación menos manipuladora de toda la historia. Si alguien quiere ser mi discípulo, se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. Y Jesús se le hace a sus discípulos, pero esa invitación sigue vigente hoy. ¿La podemos aplicar al discipulado hoy o era solo para los discípulos en la época de Jesús? Sí, la invitación continúa. Pero Evelyn, permíteme antes de responderte a esta pregunta, porque la cita que has leído para mí ha sido muy esclarecedora. Hay una amistad que Dios no quiere que tengamos y es la amistad con Satanás. Y desde Génesis 3:15, esa amistad que lamentablemente se generó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, en Génesis 3:15 Dios aparece y dice, pondré enemistad. Y antes pensaba que Jesús como que estaba increpando a Pedro, ¿no? O sea, apártate de mí, Satanás. Pero en realidad se lo está diciendo Satanás. Pero justamente era porque Satanás estaba intrometiendo entre la amistad de él y Pedro.
Y no sé si Pedro lo habrá entendido en ese momento, pero para mí hoy es mucho más esclarecedor y me sirve muchísimo a la hora de cómo tratar a las personas cuando se están equivocando o cuando intentan interponerse en la obra y especialmente la predicación del Evangelio, que es lo que hacemos, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, si esa invitación continúa hoy, sí. Niéguese uno mismo. Negarme a mí mismo. O sea, oye, ¿tú eres Diego? No. En una ocasión, por cosas que pasaban en mi familia, estábamos con mi hermano en un lugar donde no queríamos comunicarnos con ciertas personas. Entonces yo sí había dicho que yo era Diego. Y claro, mi hermano nos parecemos mucho y decían, tú también eres Castro, ¿no? Que ese es mi segundo apellido, le decían a mi hermano. Y mi hermano, yo no. Pero es que te pareces, no, tú te llamas... Y mi hermano se negó, al punto que a mí no me habló. O sea, cuando nos fuimos del lugar, cada uno se fue por su lado porque lo dejé en su papel. Pero claro, esto de negarme a mí mismo, en la raíz del pecado está el orgullo. El problema más grande del ser humano es el yo. Y es por eso que para seguir a Jesús es necesario negarnos a nosotros mismos. Estas palabras de Jesús, con esto le quiso decir a sus discípulos el precio que tiene el discipulado. No solamente era seguirlo y ver las maravillas que él hacía. La cruz es un instrumento de tortura. En la cultura grecorromana, llevar la cruz era llevar la propia muerte contigo de un lugar a otro, ¿no? Pero esto simboliza una completa sumisión a Jesús. ¿Vale? Una completa sumisión a Jesús. Así pasaba en Roma, pero Jesús lo va a utilizar para la sumisión a Él. Ser sumisos a Dios, en pocas palabras, la muerte al yo, hace que nosotros podamos habitar, o Cristo, mejor dicho, puede habitar en medio de nosotros. Por lo tanto, la invitación sigue igual hoy para nosotros y todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús debe negarse a sí mismo. Tomar su cruz. Sí, yo creo que el Evangelio de Marcos a veces se retroalimenta y eso también, no sé si os acordáis, lo habíamos estudiado en las primeras lecciones, cuando llama a Pedro y a Andrés, ¿no? Y que dejan la red y le siguen. Bueno, pues dejar la red es una parte de negarse a sí mismo, es decir, dejo todo lo que tengo, pero por seguir a Jesús. Dejar la red, ya hemos dicho que suponía algo, pero bueno, oye, permitidme que rompa una lanza en favor de Pedro. El versículo 34 dice que cuando le dijo eso a Pedro, dice que llamó a la gente y a sus demás discípulos, es decir, para decirles eso. Es decir, cuidado, que lo que ha dicho Pedro no se lo digo solamente a él, va para todos. Porque todos en realidad pensaban como Pedro. Lo que es que el bueno de Pedro pues era a veces bocazas. Pedro era el vocero y entonces a veces se llevaba lo bueno y de vez en cuando pues le tocaba algo. Pero ahí Jesús se da cuenta y dice, oye, venid para acá, que lo que le he dicho a Pedro es para todos. Y así fue. Claro, me gusta y gracias porque si no Pedro quedaría como en evidencia y Jesús lo estaría dejando ahí en evidencia, pero los llama a todos, ¿no? No, y Satanás juega ese papel de apartarnos de Dios. Es evidente que Jesús no consideraba que Pedro era el diablo. Era su discípulo y lo quería y lo amó, y después Pedro amó muchísimo a Jesús hasta dar su vida por él. Pero bueno, a veces podemos jugar el papel del enemigo. Pedro y lo jugó en esa ocasión, pero es evidente que él no era el diablo para el Señor. Claro. Sí, ya lo habíamos dicho, pero en el momento de nosotros tratar con las personas, esto nos sirve de mucha referencia. Quien se intromete es el diablo. Avanzamos y nos encontramos ahora en el capítulo 9 y nos encontramos uno de los momentos espectaculares en la Biblia, ¿no? Yo le digo, este es para un Discovery Channel, así, ¿no? La transfiguración de Jesús. Versículos 1 al 13 nos narran la experiencia de la transfiguración. Jesús se va con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan, Santiago, y con ellos presencian la aparición de Elías y de Moisés. ¿Qué mensaje? O sea, podemos ver que se transmite tanto para Jesús y también para nosotros, porque Jesús, recordemos de que está enseñando a sus discípulos, pero también va camino a la cruz. Bueno, aparte de manifestar su gloria, una gloria poderosísima, en un momento en que va camino de la cruz, es decir, la cruz es un momento importante, pero no significa el fin de Jesús. La cruz significa el culmen de lo que Dios tenía que hacer por la humanidad.
pero después Jesús resucita y sale glorificado. Y la transfiguración, en parte, quiere decir eso, pero quiere decir mucho más también que la resurrección. Ese monte, que no se menciona aquí, dice que es muy alto. Bueno, con Diego, que hemos estado... En uno de los viajes que he hecho a Israel, lo hice con Diego. Entonces hemos estado en Nazaret y desde Nazaret se nos dijo, aquel monte que ven allá es donde parece que tuvo lugares. No llegamos a estar allí, pero lo vimos de lejos. Pero es impresionante cómo Jesús se transfigura. Es curioso, no se metamorfosea. Ahí es muy claro el evangelista. Pero aparece con... ¿Cómo le veremos como cuando resucitó? Jesús cuando resucitó ya no resucitó con el mismo cuerpo que tenía cuando murió. Él nació con un cuerpo glorificado, a pesar de que todavía había señales en sus manos. Pero lo importante son también los dos personajes que la acompañan. Por una parte aparece Moisés y por otra parte aparece Elías. Dos personajes que ya no están en la tierra. Uno murió aquí en la tierra, que fue Moisés, pero el Señor se llevó el cuerpo. Y el otro no murió aquí en la tierra porque fue subido en un carro de cielo. Y eso Jesús ahí quiso dar, porque estamos en una lección en donde Jesús quiere enseñar cosas. Aparte de enseñarles porque él había dicho que iba a morir. Y Pedro, ya ves cómo reaccionó. Y él, cuidado, yo voy a morir, pero esto no es el final. Mirad cómo va a acabar. Y entonces vienen estos dos personajes. Y estos dos personajes representan a los dos grandes grupos de la humanidad. Los que mueran en esta tierra, pero finalmente Dios se los llevará, los resucitará. Y los que llegará un día que, ojalá, yo oro porque seamos nosotros los que quedemos vivos y veamos subir casi como un carro de fuego, como subió Elías, nosotros subir también ante el Señor. Es una lección magnífica de lo que ocurrirá con los hombres, tanto con los que murieron, pero que Dios... Porque fijaos, Moisés no llegó a la tierra prometida. Pero se fue. Pero llegará a la tierra donde todos aspiramos. Y Elías sí que tuvo el privilegio de ir y ellos estaban allí presentes y los discípulos lo entendieron bien. Yo creo que es un mensaje de salvación que todos tendremos. E igual que Jesús se transfiguró, tú, Evelyn, y tú, Diego, y yo, Miguel Ángel, también seremos transfigurados. Es decir, resucitaremos con un cuerpo glorificado. Y eso es algo que, bueno, todos esperamos. Yo lo espero con todo mi anhelo. Nos vamos dando cuenta que no hay momento en el que no haya una enseñanza de Jesús para sus discípulos, para nosotros. Aquí nos quedamos con esa gran esperanza. Volvemos y lo repetimos. Es escuela sabática viva porque el mensaje está vivo. Jesús está vivo, Él es el centro del mensaje y seguimos disfrutando con Él aquí en Marcos. Y no se quedan en el monte, deben bajar, bajan del monte. Hay 3 discípulos con Jesús, hay 9 que se quedaron abajo. Y cuando Jesús llega, hay una turba, hay un problema, están burlándose los líderes religiosos de los discípulos que quedaron porque un hombre les llevó a su hijo que estaba con un demonio y ellos no podían sanarlo. Y justamente el versículo 14, en el capítulo 9 en adelante, encontramos este relato. Incluso Jesús, una de las palabras que dice es, ¿qué discutís? O sea, hay una discusión, ¿no? en torno a lo que está ocurriendo aquí. Y la pregunta es, Jesús les dice generación incrédula, justamente en el versículo 19, generación incrédula. ¿A quién representa esa generación incrédula? ¿Se lo dijo solamente a los discípulos? ¿Se lo dijo a todos los que estaban allí? Cuando Jesús llega, que por cierto, creo que es importante que destaquemos que venía del monte de la transfiguración. O sea, Jesús viene de un momento de esos increíbles, y llega y se encuentra esto. Y están discutiendo y se encuentra, por un lado, los fariseos, los maestros de la ley, los religiosos, se encuentran los discípulos y se encuentra al padre del chico, al endemoniado.
Jesús tiene que haber estado bastante frustrado, bastante con esta situación. Entonces le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula? Cuando les dicen lo que pasa. Le dicen que los discípulos trataron de quitar un demonio, de echar un demonio sin haber orado. Creo que el problema de los discípulos, ¿quién fue la generación incrédula? Creo que un poco todos en esta historia. Me imagino que Jesús se está dirigiendo exclusivamente a los discípulos por la forma en la que habla y porque es con quienes estaba. Pero todos son generación incrédula. Creo que el problema de los discípulos es la arrogancia con la que ellos se enfrentaron a la situación. Ellos no se dan cuenta que no podés enfrentarte al diablo, al enemigo, sin haber orado. Somos seres débiles, necesitamos a Dios. La misma razón por la cual los discípulos no entendieron que Jesús tenía que morir es la misma razón por la cual no pudieron echar ese demonio. No se dan cuenta que ellos no podían. No se dan cuenta que esto se trata de lo grande se hace pequeño. Y me gusta esta historia porque ¿quién es la única persona que reconoce su incredulidad en esta historia? El padre del chico. Sí. Y esas palabras de la Biblia son evangelio. Cuando Jesús le dice, ¿crees? El hombre le responde, bueno, creo, pero poquito. Si hay que creer, creo, si es necesario, pero... ¿Y qué podría haber hecho Jesús? Decirle, mira, a tu casa, a leer, a estudiar, y cuando tengas buena fe, venís y me Todavía hablas, te ¿no? falta. ¿Y Jesús qué hace? No, creo, ayuda a mi poca fe. Bueno, te voy a ayudar. Al único que reconoció que era débil, que necesitaba ayuda, es el que se va con la solución. ¿Por qué? Porque es el único que reconoció que no podía. Nuestra incapacidad nos abre la puerta de la gracia. Es que creer que necesitas la ayuda de Dios y pedirla, para lo que te Dios es abre. casi suficiente. Es lo que necesitamos para poder entrar. Los otros que se creían autosuficientes para echar fuera el demonio, para tener las respuestas y para todo, no les sirvió. Yo necesito entender que solo no puedo, que necesito de Dios. Y entonces eso me abre la puerta para que Dios me pueda ayudar. Por eso a mí me parecen buenísimas las palabras de me creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Y todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por una cosa de esas. Todos en algún momento tendremos posiblemente una crisis de fe o habrá cosas... Pero si nosotros estamos en ese camino y le explicamos a Dios... Mira, creo poquito, necesito ayuda, Dios te va a ayudar, porque Dios siempre nos quiere ayudar. Dios está ahí para salvarnos, a eso vino. Claro, es este momento nuevamente Jesús está dando una masterclass a sus discípulos. Nuevamente, el momento podía haber sido totalmente diferente si Jesús empezase a reñirle a los discípulos algo, pero les dice, este género después, cuando no sale sino con ayuno y oración. No podemos enfrentarnos al mal así. Y aquí me encanta porque el ayuno no solamente es de dejo de comer, dejo esto, también hay un ayuno y hay una propuesta por ahí de 40 días de ayuno de dejar de pensar solamente en nosotros, ayunar de eso, ayunar de dejar de estar pensando que los demás son nuestros enemigos o de las preocupaciones que tenemos, ¿no? Pero fijamente Jesús le dice oración. No había oración, no había comunión con Él. Seguían en sus discusiones y eso era lo que había ocurrido. No había una evidencia de que lo que ellos querían hacer al expulsar el demonio mostrara de que ellos sí tenían una relación con el Señor, ¿no? Y esto fue lo que produjo que en este momento vivieran esa experiencia. Pero Jesús saca buen partido, podemos decirlo así, de esta situación, deja una gran enseñanza. El niño es sanado, el hombre deja un testimonio impresionante. Y los discípulos han aprendido una buena lección. Y no se van de allí enfadados ni peleados, sino diciendo, este maestro verdaderamente nos ama. Aterrizando, nos encontramos con algo en el capítulo 9, versículo 33 al 37, con la idea de la grandeza. Jesús les va a preguntar, ¿no? Porque en este caso, si llegan y le dice, ellos tienen una discusión en el camino. Hay una discusión sobre quién es el mayor. Parece ser que no se entendió lo que acaba de ocurrir. Y Jesús les dice en el versículo 35, si alguien quiere ser el primero, este será el último y el servidor de todos. ¿Cuál es la idea de grandeza en la Biblia? ¿Qué nos dice acerca, con estos textos, esas palabras, qué nos dice Jesús que es la grandeza? Nosotros vivimos en una sociedad hoy que lo que valora es el poder, la influencia, la fama, la belleza, lo grande, lo que destaca. Sin embargo, en la Biblia, para Dios, vemos que la grandeza no tiene nada que ver con eso. De hecho, el concepto de grandeza en la Biblia está justamente asociado a la humildad, al servicio. Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a servir. En el Evangelio de Juan, cuando dice que Jesús los amó hasta lo más, los amó hasta lo sumo, dice que tomó una toalla, se agachó y le lavó los pies
Ese es el concepto de grandeza para Dios, el concepto de la Biblia. En la época de Jesús, los grandes generales, los reyes, entraban a las ciudades en corceles, con música, con ruido. Jesús entra en un burrito. Jesús entra de la manera más sencilla. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. En la Biblia, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1:14, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cuándo vemos la gloria de Dios? ¿Cuándo vemos la grandeza de Dios? Cuando se hace pequeño. La vemos en el trono, rodeado de ángeles, de serafines, sí, pero lo vemos cuando se hace pequeño, cuando, como en Filipenses 2 dice, no tuvo a bien ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo un siervo. El concepto de grandeza de Dios es ser pequeño, es humillarse. La puerta de la grandeza se abre a través de la humildad. Para Dios, Jesús vino a instaurar el reino del revés. Justamente, el reino al revés, y por eso Jesús va a terminar este episodio diciendo, el que no es como un niño, no entra en el reino de los cielos. No tenga la humildad de un niño, la Así disposición que de un niño. podemos culminar hoy y nos vamos a ir tranquilos de esta lección de esta semana con la seguridad de que Dios no quiere que tengamos una amistad con el enemigo y Él está muy pendiente de eso. Segundo, hay esperanza, aunque la muerte aparezca, porque tenemos a Elías, tenemos a Moisés representando. Y por último, la grandeza de Jesús está en ser humilde como un niño. Una semana más nos despedimos. Miguel, espero que podamos vernos la próxima semana. Así es, porque hay una lección muy interesante. Es la segunda parte Sí. de las enseñanzas de Jesús. ¿Verdad? Así que nos vemos la siguiente semana. Un placer. Igualmente. Muy Hasta bien. la próxima. Hasta pronto. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.